Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Esael. Mi nombre es Belén. Mi nombre es Jair. Y esto es Proyecto SC. Chicos, tenemos buenas noticias. Hoy, gracias a Dios, nadie está enfermo, nadie tiene COVID. Estamos los tres presentes. ¿Cómo te fue con el COVID, amor? ¿Todo bien? Todo bien, saliste, ¿eh? Fue el año pasado. Sí. Este año fue. ¿Y tú por qué no habías Digo, este venido? año. Comí mango verde y pues... pues ya sabes. Se soltó. Sí. Se soltó aquello. Bueno, no. chicos, hoy toca tema. De verdad, estuvimos preparando este tema toda esta semana. Es un tema que creo que darían para más capítulos porque es algo muy extenso. Exacto, entonces vamos a tratar de tocar solo ciertos temas, o sea, no ciertos, ¿cómo se llama? Fragmentos de este. Cabe recalcar que va a quedar algo al aire porque pues son muchos Es demasiado, enfoques, es demasiada entonces no vamos a información poder que abarcar deberíamos. todo en un capítulo, pero vamos a tratar de darlo a entender lo mejor posible y pues... Ser lo más prácticos, sobre todo, ¿no? Ser lo más prácticos y enfocarse a algo. Queremos no solo hablar y especular, sino al final, pues, aterrizar con algo, ¿no? Y bueno, probablemente ya lo hayan visto en el nombre del capítulo. Hoy queremos hablar de lo que es el perdón. Ahora, para empezar ya en materia, ¿o alguien quiere comentar algo antes de...? No, pues ahorita creo que voy a tener que perdonarte, vamos a ver. Vamos a poner en práctica. A ver. No, solo hay que hablar, no hay que... no hay que predicar con el ejemplo. Bueno, ya para empezar a entrar en materia, me gustaría definir lo que es la palabra perdón. Más que definir... ¿Perdón qué dijiste? Definir lo que significa la palabra perdón, viene del latino perdonare, que significa dejar ir, dar por o dar para. Oye, pero, ¿cómo se...? Perdonare. No es así, bueno, es como No italiano. sé, bro, es latín, según se pronuncia Debiste- perdonare. Ves escrito en Google y pones Pero sí. lengua latín y que te lo pronuncie. Y Así lo se decías. pronuncia, perdonare. Y lo decías correctamente, ¿a mí no? Bueno, ayer voy a perdonarlo por haberme interrumpido. Perdonare. Perdona. Haber hecho la interrupción. Ahí te va. Está chido el significado porque significa dejar ir. O sea, no es quedarse con. Y en griego, la palabra que se usa para la palabra perdón es ephasis y al mismo tiempo también significa liberación. Es bien sabido que cuando una persona no perdona a alguien, vive con ese constante Es coraje, correcto. con ese constante... De hecho, si tú buscas definición de perdón, obviamente sale ahí en Google rápido con esas facilidades y te dice, es disculpar, o sea que es un sinónimo de perdonar, disculpar sin olvidar la agresión, algo así te sale. O sea, es como vivir sabiendo que pasó y... Una carga, ¿no? Es no olvidarlo, pero Una carga. dejarlo ir, como dices, o sea, de ese... Vamos a hablar más al respecto de eso, porque es bien sabido, ¿no? Que dices, perdono pero no olvido. Sí, ajá, claro, ¿Y ustedes consideran que es correcto a eso que se refiere? Pues en ámbitos cristianos sabemos que no, Ujú. sí, pero... Humanamente hablando. Humanamente, o sea, la verdad la gente, pues lo que nos inculca es de que es eso, perdonar pero no olvido, o sea, perdono pero no olvido, o el, ¿sabes qué? No te perdono, o el no te mereces mi perdón. O el sí, pero no me vuelvas a hablar, te perdono, pero eso no me vuelve a pasar. Contigo no, o sea. Ajá. Ese es igual un punto muy importante, porque... Justo estaba pensando y recordando que todas las personas que que he escuchado decir de yo perdono pero no olvido, realmente lo dicen con Sí. con un coraje, lo dicen así, Lo traen atrapado bien denso. o sea, no es realmente el perdón del que queremos hablar, del que Jesús habló en el Sermón del Monte, del que Jesús habló en el Padre Nuestro, y eso lo vamos a... Lo que Jesús predicó, Lo que vaya. Jesús Sí. demostró, la vida que llevó, o sea... Ahora, Ahora sí, prosigue, por favor. Gracias. Disculpa. Me gustaría también definir que para perdonar tiene que ser voluntario. No puede ser obligado, no puede ser por influencia de alguien o de algo. Tiene que ser 100% voluntario. ¿Por qué?
porque de no ser voluntario, cualquier aspereza que vuelva a salir, va a salir a flote. O sea, te puedo decir, ¿sabes qué? Te perdono, perdono a mi tía, ¿no? Pero la fiesta de Navidad, cuando se está peleando el terreno de la abuela, ¡puchi! Salen todos Las firmas para los terrenos, ¿no? Ajá, salen todas las cosas que ver, todo lo que tú me hiciste aquel año, en 1993, en las 7:45 de la tarde, tú me robaste mi chicle, o sea... Que vives con eso, te vas vives cargando con eso, te vas Realmente no cargando. se olvida. De hecho, hay un cuento que escuché. O sea, claro que se acopla a la vida real, ¿no? A todos nos ha pasado, pero está chistoso decir que es mejor un cuento, ¿no? Porque para decir, a mí no me pasa, pero a todos nos pasa. Al primo de un amigo. Ajá, exactamente, ¿no? Es un cuento, ¿no? Eso sí no es propio, ¿verdad? No, pero dice el chavo, ¿no? Que agarra y empieza a hablar con su amigo y dice, no, es que mi tía me hizo ta, y pues cuando lo escuchas por primera vez, agarras y dices, no, pues, qué mala tía tienes, la verdad, o sea, sí, pero ya la perdoné. Bueno. Y mientras Y se se desahogó. vuelven a ver, ¿no? Se vuelven a ver y, no, es que mi tía es una mentecata y ta. Pero ya le perdoné. Y los dices, bueno, pues ya me lo habías comentado la vez pasada que... Y cuando se vuelve a ver, vuelve a tocar el tema de la tía y del perdón y todo. No es mi tía esa, ¿no? Pues te digo que es un cuento, ¿eh? No estoy contando experiencias propias. La que vive por acá. Bueno, ¿no? El punto es de que el chavo ni dormía, porque a veces te tiene algo ahí afligido Coraje. que ni te deja dormir, el coraje, ¿no? Agarra y fallece la tía. No es mi tía. No, todavía no. Todavía no es ella. No, pero fallece la tía. Y pues obviamente las penas y todo. Se vuelve a topar con su compañero y no, es que mi tía. Oye, espera, pero tu tía ya murió. Ay, es que sí, de veras que todavía traigo el coraje atorado, o sea, Sí, se murió, pero yo lo sigo recordando. Y esas cosas viven en ti adentro, o sea, viven dentro de ti, te siguen afectando, aunque la persona que te haya afectado ya falleció, ya se la llevó el Señor, ya se está en el gozo y todo, y te sigue afectando lo que te hizo, pero es por falta de perdón. Es como un ejemplo claro de... Y es que pasa que la principal persona afectada de la falta de perdón no es ni siquiera el ofensor. Exactamente. Porque el ofensor Era está... la feliz. La tía estaba Y el pasándola amargado. bien y tú te afliges, tú no duermes, tú no dejas de Tú pensar en enfermas. eso. Te Te enfermas, Sí, es en real. En la Biblia vemos ejemplos de lo que causa la falta de perdón. Sí, no quiero dar un dato así muy al aire, pero creo que sí en Isaías menciona que el no perdonar te seca los huesos. Incluso hay teólogos que creen que la osteoporosis es debido o traído por una falta de perdón. O sea, que son cosas que ese espíritu o y ese pecado te provoca. O sea, no es como de que la osteoporosis es falta de perdón, no, sino que la falta de perdón puede provocar de lo que es la osteoporosis, ¿no? Como bien dices, o sea, tienen que ser voluntario. Tiene que ser voluntario porque de nada sirve. Ahora, el perdón es una liberación del resentimiento contra el ofensor. Retomando lo que decíamos de perdonar y no olvidar. O sea, una cosa es acordarse de lo que pasó. Pero si el resentimiento contra el ofensor sigue estando allí, no se ha perdonado. Y esto debe de estar siempre de la mano de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es pasar por alto ciertas cosas para dar buenas dádivas, ¿no? Ahora, quizás aquí te pueden preguntar, entonces si perdonar es simplemente dejar pasar las cosas, entonces ¿qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa si el ofensor me hizo un agravio? ¿Qué pasa con sus consecuencias? Aquí voy a hacer una pregunta. ¿Creen que perdonar significa ya no hacer justicia? ¿Qué piensas tú? ¿A mí me hablas? No, a ella. Dije, a lo mejor está muy cariñoso. ¿Qué piensas? ¿Perdonar es qué? ¿Dejar de hacer justicia? No. ¿Qué piensas al respecto? Ay. Bueno, voy a meter mi cuchara. Sí, Ya sé que y no me soy, agarraste. ya sé que no soy amor, pero o sea, sí, efectivamente pues las consecuencias siempre van a haber, ¿no?
pero o sea, basándolo un poco en el término cristiano, o sea, Dios pues, te perdona y, por ejemplo, a un enemigo, ¿no? O sea, dicen, perdonas y bendice a tu enemigo, ¿no? O sea, y pues hay veces que Dios, para probar si tu perdón es genuino, a veces sí está bendiciendo hasta a tu enemigo, ¿no? O sea, Y más que a ti. le está yendo bien, es una prueba, ¿no? O sea, de eso. ¿Qué? No, está bien, sí, te escucho. Es que me está diciendo algo a mí. Chismoso, ¿qué? Caray. No, pero definitivamente el Señor siempre va a probar si nuestro perdón es genuino. Genuino. ¿Ok? Pero, como dices, así como hablando de Jesús, creo que es la más, el ejemplo más grande de perdón. También podemos ver que fue el ejemplo más grande de justicia. Porque como hablamos en los episodios pasados, Jesús no fue que cuando Él pagó nuestros pecados, fue de que, o sea, el Padre siendo el Padre pudo haber dicho, ¿sabes qué? Te perdono y punto, ¿no? Sin embargo, Él lo único que no puede hacer es negarse a sí mismo. Entonces tuvo que haber una consecuencia, Claro. una muerte, como habíamos hablado. Entonces, mismo Dios Padre hizo ejemplo de esto con su Hijo, lo perdonó todos nuestros pecados, pero alguien irremediablemente tenía que pagar ese sacrificio, ¿no? En estos ejemplos también, perdón, en este ejemplo que voy a dar también, si alguien te choca tu carro, ¿no? Y ajá, te molestas, te enfureces y dices, ¿sabes qué? Mira, fue un accidente, el chavo te está diciendo, no, es que no te vi, pestañeé o X o Y, voy estresado. Dices, bueno, ok, no hay bronca, te perdono, ¿no? Pero no por eso ya no te va a arreglar el carro, ¿o sí? ¿No? Bueno, A ver, o sí. sea, por eso te digo... pero está asegurado mi carro. Ay, No, sí, claro que sí, o sea, sí entiendo ese punto. E igual hay ocasiones en las que, pues también te perdono y yo cargo los daños, no hay bronca, o sea, sé que fue un error y todo, o sea, igual está la viceversa de decir, bueno, pues yo lo veo, o sea, ya. Ok, pero a ver, vámonos a un ejemplo aún más drástico. Vamos a un ejemplo más drástico. Creo que lo tocamos en el segundo capítulo. ¿Qué pasa si por un error, o por un descuido, o por una ineptitud, un chofer atropella a tu niño? Ah, sí, claro. O sea, el Señor nos llama a perdonar esos casos, ¿no? Y creo que hemos sabido de personas Sí, que hay han varios sufrido, casos en el sentido de ¿no? asesinos seriales que matan a... O ajá, asesinos, Sí, o... o sea, hay muchos casos, hay muy tocados, ahí hay muchos videos, hasta videos y todo Y el Señor te llama a perdonarlo. De hecho, tocando ese punto de que mencionaste, lo del hijo en semejanza, hay un caso muy sonado la verdad no recuerdo el nombre del asesino serial, de hecho, que mató 48 mujeres y todo el rollo, y entre ellas había una cristiana, de cristiana. Ujú. Les voy a dejar bien el dato, a lo mejor para la siguiente, el nombre del asesino serial en Estados Unidos, que el punto es de que, pues el papá termina perdonando en vivo, o sea, en público, al asesino, ¿no? Y hay muchos comentarios que hacen semejanza de que, o sea, lo difícil que es eso, ¿no? Y hacen la analogía de que, pues así es Dios, o sea, o sea, murió su hijo por nosotros, ¿no? Y la manera más parecida que tenemos de ser el reflejo de Dios en esa parte es igual nosotros perdonar a nuestros agresores, ¿no? Obviamente esperemos que no estar en un caso de que sea nuestro hijo y todo, pero, o sea, esa situación, dice, o sea, es la manera, es el parentesco que tenemos más con Jesús, Claro. cuando nosotros perdonamos pues a nuestros agresores, Sí, a la persona que te haya hecho algo, ¿no? O sea, de índole física o moral, O sea, espiritual. exactamente, o sea, no importa, hay muchos tipos de... Ahora, ¿por qué menciono, quieres hacer algún comentario? Lo de la justicia, porque, mira, perdonar nos libera de la ira, pero la justicia lleva al ofensor a una corrección,
Si nosotros solo perdonamos y dejamos de un lado la corrección o la justicia, es muy probable que el ofensor nunca no aprenda una lección o no... Lo vemos en los niños, la Biblia dice que el que, Sí, o sea, el que claro. ama a su hijo lo corrige, ¿no? Por ejemplo, ay, aquí sobran las anécdotas de papá Sí, no. regañándonos y, o sea, sí te perdono, pero 2 buchazos que damos, o sea, para los que no entienden, 2 fajazos, 2 tablazos, pues, aquí en las... Sí, claro. Yo recuerdo, tengo una experiencia muy, muy marcada, hecho con mi papá. Está Con- marcada como la faja. Como aquí en la espalda, aquí en la espalda. Bien marcada. El cable de la plancha, ¿te acuerdas? Pero bueno, de los amamos. Los perdonamos. Perdón. No, pero, o sea, porque eso de perdonar se enseña. O sea, se enseña yo estaba niño, o sea, estaba chico, y referente a eso, o sea, no me acuerdo ni qué hice, pero yo me tenía la culpa. ¿Me entiendes? O sea, yo me tenía la culpa. Siempre. No era siempre, no era siempre. Pero yo en esta ocasión yo tenía la culpa. Tuve un problema con mi papá. No me acuerdo, X. Pero el punto es de que, o sea, todavía lo recuerdo, porque mi papá entró al cuarto y me dijo, vamos a hablar. Y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, pasó esto, cometiste un error, una falta. Y me dijo, o sea, te perdono. Y me dijo, yo estoy haciendo esto por primera vez porque te estoy enseñando, me dijo. Después de tus faltas, tú debes de pedir perdón. O sea, me enseñó pues, Claro. a pedir el perdón, ¿no? Cuando la regabas, ¿no? Y es algo que, pues, digo, desde ya, no tan chico, ¿no? Ya tenía como 10 años, que uno va aprendiendo, pero, es algo que vas teniendo, pero, pues, como dices, o sea, igual como te enseñaban eso, era la enseñanza de que hay la corrección. Claro. Pero ya ni sé por qué dije eso, pero me recordé ahorita que dijiste a papá. Traumas, ¿no? O sea que lo tiene aquí, ¿eh? Ya te perdoné. No, No, pero es que es algo que se enseña. Comenté que si no se hace la corrección, o sea, si la justicia no aplica después de un perdón, pues la corrección no llega y no se aprende de eso. Real. ¿Algo quieres comentar tú? ¿A ti nunca te pegaron? No, es que las mujeres casi no Pero yo siempre perdonaba. Sí. No, es que, no sé, o sea, conmigo era diferente o no sé, ¿no? Mi papá siempre me corregía en algún... Nunca me casé, fue raro el que me pegara. Te disciplinara físicamente. Ajá, físicamente, cuando lo hacía sí era muy duro. Pero no, en serio, sí. Sí, me dejaba. Neta, que Pero, o sea... ¿Ves esta cicatriz del 98 cuando No, tiré es- mi leche? No, ¿cómo se llama? Siempre fue muy chistoso mi papá, porque, o sea, me pegaba y antes me llamaba, ¿no? Me decía, Belén, o sea, te hablé ya tantas veces y pues me ignoras, no haces caso, o sea, ya no me das otra opción, ¿no? Entonces, pues ni modo, o sea, me decía, híncate y ¿A ay, poco, ¿no? ¿A poco si eras terca? Sí. No te creo. No, le pegaba mucho a mis hermanitos, por eso me Sí. pegaban. Es que al hombre es más, creo que es más como que le den sus pues creo que- zapes, ¿no? Ay. Por eso te digo, o sea, conmigo no era tan frecuente que me pegaran, Sí, pero cuando lo es hacía, normal. era para Pero, o sea, corregirme. pero no porque sea mujer, sino porque el hombre es de repente más Más como- duro, Animal. ¿no? Más animal, ¿no? más Se No, merece. más se va a tu vida agresiva. No, es que los Cuídate hombres- que estás embarazada, cuídate. Los hombres somos más impulsivos. o sea, Ah, somos- eso, exacto. O sea, pensamos como un... No pensamos. Ah, Sí, entonces fíjate, había algo porque me pegaba mi papá y me decía, te pegué por eso y por esto. Y en el momento, yo tenía un coraje y sí era así como de que, ay papá, ¿no? ¿Por qué? Y ya después mi papá venía y me decía, ven, ya después de que lloraba yo, como tengo una Magdalena, venía y me decía, te pegué por esto y por esto y por esto. Entonces me hacía ver mi error y yo decía, chin, sí, la regué, o sea, ya merecía la corrección, Pégame ¿no? otra vez. Pégame otra vez, no es cierto. No, porque sí dolía. pero ¿A quién le das? pero ya no quedaba esa cicatriz o como que esa raícita de Ese amargura rencor. allí, ¿no? O ese rencor, entonces. A mí ahorita que igual que estás diciendo eso, me acuerdo de muchas ocasiones. Sí, es que Pero- te viene a la cabeza y lo quieres decir, Pero pero... a lo que voy es que en particular en cierta época de mi vida, a los
13, 15 años, que fueron las últimas veces que como que recibí un de como a los ¿Ayer? 24 años. Los 24, ayer, no, yo como los, no, pero ya sí corrección de como a los 13, 15, como en esa época, porque fue mi época más rebelde. Y no, yo era, o sea, terrible, o sea, creo que entre tú y yo era el más rebelde, o sea, tú eres como que un poquito más inteligente de decir, ya, la regué y ya. O sea, ¿no? ¿puedes repetirlo? Yo era un A poquito lo que- ¿qué? Yo era un poquito qué? Menos menso. A lo que voy es que recuerdo bien que me corregían, me pegaban o me castigaban, lo que sea, y yo renegaba muchísimo, ¿no? Porque eso era mamá. Nos corregía y después te quería abrazar. Y decía, mira, no es que no te quiera, no es que eso, es que esto me va a doler más a mí que a ti. Sí. ¿No? Y obviamente, va? ahí te va, ¿Qué pero va? ahí te va. Quiero aterrizar el punto. Ya te va a doler. Hasta la fecha sigue siendo él. Quiero aterrizar el punto que en ese tiempo yo era necio, más necio de lo que quizás puedo ser ahorita. Y entonces la Biblia misma dice, el necio repudia ¿cómo se llama? La corrección, ¿no? En ese tiempo no teníamos la madurez adecuada para entender que realmente era una corrección por amor, no era por castigo, por maldad. Y entonces eso entendemos que cuando ya maduramos, que es parte del perdón, recibir la corrección, ¿entiendes? Yo me pongo en la posición de mis padres, ¿cuántas veces no le hicimos, ¿cómo se llama?, de la vida complicada? Le rompimos un espejo Nunca. milenario, ¿te acuerdas? Que tenía más de 50 años allá, y sin embargo... Lo olvidé. Ya lo olvidé. Sin embargo, por ejemplo, esa vez nos perdonaron, se nos corrigieron, pero nos perdonaron, ¿no? O sea, creo que es fácil quejarse de la posición de hijos, pero ya como padres, ¿te imaginas que pues, tu hijo, la persona que amas, te cometa algo que realmente te afecta en lo económico quizás, o en lo espiritual, en lo emocional, y decir, bueno, pues es mi hijo, he de perdonarlo, ¿no? Y Claro. creo que eso es un claro ejemplo. Yo en ese tiempo pues no lo pensaba así, simplemente era un chamaco inmaduro, rebelde, que despreciaba la corrección. Sin embargo, el Señor nos lleva a otras cosas. Y ya nomás para continuar, o sea, para terminar con mis puntos, es que recordemos que la Biblia dice, en el Padre Nuestro, que bien recordamos, que pues tenemos que perdonar, pues para ser perdonados. Ahora, ¿qué pasa cuando hay alguien en específico así que te está constantemente fregando, constantemente... Mi jefe. No, o sea, esos pequeños, entre comillas, enemigos que te están, pues, haciéndote la vida imposible. El Señor también nos ha llamado De hecho, a perdonar. sí, o sea, hasta, bueno, estamos hablando en el ámbito cristocéntrico, ¿no? O sea, haciendo referencia a Jesús y todo el rollo, pero hasta los que no creen en Jesús, o sea, si tú le preguntas a un ateo, oye, ¿cuál es una de las enseñanzas de Jesús? Lo primero que te va a decir es perdonar a tu enemigo. O sea, Claro. y es real, ¿eh? O sea, hay encuestas donde hay gente no creyente, gente que cree que o sea, Jesús nada más como una figura de buena onda aquí, ya sabes. Saben que del perdón, que Jesús mostró el perdón, pero, o sea, los mandamientos, hasta te dicen, perdonas a tu enemigo, como, o sea, ama a tu enemigo como a ti mismo, perdónalos, o sea, todo eso lo saben. O sea, y aparte no creen, o sea, no. Claro, o sea, ¿me puede ser entiendes? Es algo muy, muy, controversial, ¿no? sí, muy constante. Nada más quería Y comentar. como decías, no, o sea, hablando ya de el perdón a los enemigos, o sea, dices, bueno, cuando te hace daño un hermano, la mamá, el papá, dices, pues no importa, ¿no? O sea, igual y hay de problemas a problemas, pero cuando te refieres a un enemigo, o sea, enemigo, pues sí es alguien que te ha hecho mucho daño. ¿Tú has tenido enemigos? Sí. ¿Tú? Todos tenemos enemigos. Si te No te pregunté eso. algo, Pregunté si tú tenías enemigos. realmente algo que ayuda mucho es pues ahorita puedes decir, pues yo no tengo enemigos. Pero si te puedes hacer una lista de personas que te han agredido y que tienes algún resentimiento, vas a hacer una lista enorme. Sí. O sea, todos tenemos siempre algún enemigo, siempre hay algo que
siempre hay alguien a quien perdonar. Sí, hay alguien que, o sea, Realmente siempre hay va a alguien haber. que te quiere hacer la vida más difícil de lo que la tienes. O sea, de verdad, a veces por envidia, a veces porque le cometiste algún error a esa persona. O sea, pero sí hay alguien que yo creo que es el que usa el Señor para catapultar y enseñarnos el perdón. Sí, Difícil. de hecho, y como les decía, o sea, humanamente hablando, es imposible incluso perdonar a un enemigo, ¿no? Humanamente hablando. Humanamente hablando. Dicen ahí, o sea, no sé, bien no sé si es cierto, ustedes van a decir, pero dicen que No es cierto, podemos continuar. cuando dice que tú oras y le pides al Señor, Señor, fortalece mi relación contigo, que necesito más de ti, buscar más, que el Señor te pone un enemigo para cuando Claro, estés en Para aflicción, probarte. busques más, ¿no? Por eso, Sí. como consejo y paréntesis, si van a pedir paciencia al Señor, que les dé Sí. paciencia, tengan cuidado, porque les va a poner a alguien para que se impacienten y Ya ves que sí, generen ¿no? paciencia, Hay es lo que mismo. generen paciencia. Alondra, por ejemplo, pidió paciencia y se casó con Jair. Ay, Uy, Arriba. ahora sí, amiga. Arriba la América, ay, ¿qué? ¿Eso qué? me tiene Ajá, paciencia. seguías hablando. Sí. Ya me interrumpieron, ya se Perdón. me olvidó, ¿cierto? No, o sea, lo que iba. Sí es difícil y complicado en cierto punto y ya basándome más que nada a los hijos de Dios, ¿no? A los que nos decimos cristianos. Porque es claro, ¿no? Cuando Jesús en diferentes ocasiones nos menciona el que si no perdonamos, Él no nos perdonaría, ¿no? Entonces, es algo que humanamente les vuelvo a repetir, no tenemos la capacidad de hacer y que solamente la presencia o la gracia de Dios en nosotros nos puede dar esa capacidad. Sí, o sea, es lo que comentaba, que esa capacidad, ese poder perdonar genuinamente es lo que nos hace parecido, o sea, Es semejante a Dios. semejante a Dios, ¿no? donde A más, Jesús. más te pareces a Jesús, ¿me Sí, entiendes? Cuando puedes en verdad perdonar genuinamente a esa persona que te lastimó de niño, a esa persona que te hizo mal, no sabemos, hay muchas personas que tienen problemas de niños, agresiones familiares, golpes, maltratos, problemas sexuales o sea, cuando tú llegas a perdonar genuinamente a esa persona, estás siendo lo más parecido a Jesús. Exacto, sí. Jesús antes de morir, crucificado, después de que le hicieron todo lo que hicieron por causa de nosotros, efectivamente, al final de todo eso, Jesús dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No. Cuando llegas a ese nivel de perdón, yo creo que Sí, estás ya en un eso. punto espiritual alto, o sea, estás en el top de... Y quizás, perdón, ¿ibas a comentar algo? Digo, quizás pueden decir que estamos especulando, ¿no? De que quizás hemos vivido una vida pues tranquila y que realmente no hemos tenido esa necesidad de perdonar a alguien que nos ofendió. Quiero comentar así rapidito que mira que en esta mesa hay gente abusada sexualmente. Fue abusado sexualmente y créanos, o sea, que no podríamos estar aquí enfrente hablando de un perdón si no hubiésemos perdonado. Es algo difícil, pero como dice Belén, solo con la mano de Dios y del lado de Él podríamos perdonar y hablar de lo que es ese perdón. Y aunque ese enemigo haya abusado de ti, en este caso, se puede perdonar y se puede vivir sin esa ira, sin ese repudio, sin ese... Y es todo un proceso. Ya tocando un poquito ese tema muy delicado, creo que sería bueno tener solo un capítulo de ello. De esas pero cuestiones. así nada más, untadito, créame que la única forma es buscando a Dios. En Él vas a encontrar la razón de por qué hacerlo, o sea, de por qué perdonar y por qué dejarlo ir. La misma humanidad o psicólogos, estuve investigando un poquito en internet respecto a unos blogs de psicología hablando del perdón
Y sí, todo el mundo te recordaba y te aconsejaba soltarlo. Porque como habíamos dicho, tú eres el que lo carga, porque el ofensor puede estar ya muerto y tranquilo, pero tú eres el que está cargando día con día, eso. Y te levantas y te acuestas y te vuelves a levantar y te vuelves a dormir con ese pesar en el lomo. Jesús es el que te dice, ven a mí, yo te haré descansar. Yo quitaré tus cargas y te haré la mía, que es sencilla o sea, que es sencilla de llevar, ligera. Entonces, sí es posible perdonar a tus enemigos a pesar de que te hayan ofendido o agredido. Es correcto. ¿Algo más que quieras? ¿Tú tienes alguna...? A mí me gustaría que cuentes lo del trabajo. ¿Ah? ¿Qué fue? Ventaneando, no. No, lo del trabajo a mí me gustaría que lo cuentes, porque es un buen ejemplo de que a pesar de que tus enemigos te estén allá calmeando, como dicen. Sí. Cuéntalo, María Chuchis. ¿Qué María pasó? Chuchis. Ah, No, o sea, chisme. Bueno, yo... ¿No estabas el domingo pasado? No, no estuvo. Ah. No Ah, sí. escuchó, no escuchó. Alondra, sí. ¿Puedes hablar? Sí, estoy hablando. Sí, estoy hablando. No, o sea, es cierto, o sea, yo en el trabajo tenía enemigas. Enemigas. Sí, sí. ¿Trabajas? Yo pensé que decía enemigos, no, trabajo. Y bueno, o sea, ya llevaban meses, literal, haciéndome la vida. Como un cuchillito de palo ahí Sí, fregando. sí, imposible, ¿no? Digo, cosas desde que me tiraban la comida, tiraban mis trastes, me decían cosas a las espaldas, o sea, y ni tan a las espaldas porque lo escuchaba O sea, yo, era, ¿no? era de Entonces, esas que ella pasaba y decían, ay, apesta basura. ajá, en Sí, serio, literal, ¿en serio? sí. Y entonces, ¿A poco comiste mango verde, güey? ¿cómo? Si supieran ellas. Si supieran los frijoles, que es cierto, el puerco, ¿cómo se llama? Frijoles. Frío con puerco que Frío con comimos. puerco. No, entonces pues ya era del diario y ya era un vivir así cargada, ¿no? De ya no querían ir a trabajar porque pues era incómodo el ¿El olor a basura? olor a basura, no, el ambiente, ¿no? Y muy pesado. Entonces yo llegó el momento en que yo le decía a mi esposo, o sea, ¿sabes qué? Ya no, o sea, voy a decirle a tal persona que ya me cansó, que ya se acabó. Sí, o sea, como decíamos, Ya, humanamente, ¿no? Pero fíjate, o sea, algo curioso que No, ese es otro capítulo. Es un está curioso. no, o sea, que yo, o sea, yo incluso yo oraba al Señor y yo le decía, Señor, o sea, ya no quiero trabajar así, o sea, ¿qué les hice yo a ellas? O sea, yo jamás cometí o les hice algo como para que me traten de esa manera. Entonces, él me decía que tuviese paciencia, ¿no? Y que más que nada le entregara eso a Dios. Entonces, en una ocasión recuerdo que la gerente me dijo, o sea, me llamó, llegando, de hecho fue algo sorprendente porque me llamó a la oficina y me dice, oye, va a haber una junta. Estás despedida. Ay, no. Va a haber una junta, dice, en la cual vamos a exponer cosas que pues no están bien. Una de ellas es que yo ya estoy cansada de ver cómo te tratan. Y mira, tú no digas nada. O sea, tú quédate callada, tú solamente escucha, dice, la que te va a defender soy yo. Y wow, yo me quedé así porque dije, definitivamente fue Dios metiendo su mano, ¿no? O sea, no tuve que decir, nunca tuve que reclamarle algo a la persona cuando muchas veces pude haberlo hecho, o sea, de decirle, o sea, en buena manera, ¿sabes qué? Ya estuvo. No hubo necesidad, o sea, Dios fue el que intervino y digo, Pues sí. no, pues no tengo nada en mi corazón, sí. Un aplauso. Ya perdoné. Eso. Qué buena cristiana. No, pero sí, o sea, Cuesta, yo cuesta. recuerdo Solo que te falta estar yucateca. no todos pueden hacer ello. Eso sí. No podía ser perfecta. Ay. Cristiana. Pero yo recuerdo mucho ese tiempo, Belén, que sí, la verdad estaba muy cargada, ¿no? Y yo le decía, ¿no? O sea, la Biblia dice que el Señor es el que se encarga de tus enemigos, ¿no? Y aunque Belén no las viera con ese rencilla de enemigos, sin embargo, ¿qué es un enemigo? El que hace algo en contra de ti, ¿no? Entonces realmente ellas se pusieron en ese plan. Y a mí lo sorprendente es que, y aterrizando este tema, este testimonio, esta anécdota,
De todo. Que Dios es el que pelea por nosotros. Así como la gerente le dijo, tú no digas nada, yo te voy a defender. Siempre es Dios diciendo, tú calma, que yo te defiendo. ¿No? ¿Algo más que quieras agregar a este tema? No, pues eso, o sea, que muchas de las veces Dios tiene incluso un propósito, ¿no? O sea, y usa a esas personitas. Entonces, de nosotros depende, ¿no? El soltar ese perdón, porque, digo, en mayor o menor medida va a impedir que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Eso es importante. Entonces, es eso, o sea, tener la capacidad que solamente en Dios vamos a encontrar, ¿no? De perdonar como Él perdonó. Eso sí es cierto, porque igual, en algún momento primero Dios vamos a abundar más respecto a lo que nos impide llegar al propósito de Dios. Y una de ellas es la falta de perdón. La falta de perdón. Es un, ¿cómo se llama? El perdonar es un catalizador para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Sin ella, simplemente lo estamos amarrando a alguien. De hecho, O atrasando. la falta de perdón, o sea, cuando yo, por ejemplo, yo no puedo perdonar, eso es como dices, trae enfermedad, o sea, es un rollo que te estás cargando. E inclusive, o sea, hay gente que se ha llegado a suicidar. Claro, sin tocar ese tema, claro. O Sí. sea, hay gente que se ha llegado a suicidar por alguna infidelidad de su marido, de su esposa, por alguna agresión, por algún... hasta Una traición familiar. ese grado. La falta de perdón es una herramienta, un arma que usa el enemigo. Sí, para... Es una de sus mejores armas. ¿Por qué? Porque nos cuesta, es real que nos cuesta perdonar. Y obviamente el enemigo es muy astuto, muy inteligente para hacer todo eso. ¿Y dónde es donde puede hacer más daño? En la familia. Claro. O sea, el núcleo familiar es la base. O sea, todos somos llamados a ser pastores de nuestra casa. O sea, y en el momento de que el enemigo se mete a nuestra familia, a nuestra casa, o sea, se está comiendo el lobo a las ovejas. Claro. ¿Me entiendes? O sea, y eso es lo que nosotros tenemos que impedir. Y es la idea, ¿no? O sea, aprender un poco sobre el perdón para poder mejorar como persona, para poder mejorar en mi familia. La verdad es de que la familia es muy importante en el ámbito cristiano, es la base. Y ahí se mete. Y realmente a veces es muy complicado perdonar a nuestros familiares. Perdonar a mi hermano, a tu hermano, es a veces tan complicado. O sea, nosotros que la verdad es de que Dios ha llegado a nuestra vida y hemos aprendido esas cuestiones y las hemos podido poner en práctica, hemos visto el cambio. Pero hay lugares en donde de plano no. O sea, hay gente donde hermanos viven enemistados de hermanos que no se hablan. Sí, claro. Y que no se pueden ni ver en pintura, ¿me entiendes? O sea, es algo muy importante el poder perdonar a tu papá, a tu mamá. O sea, porque de ahí parte todo. O sea, de nada sirve si, perdón, voy a tocar algún callo. Si eres líder de alabanza, eres misionero, si tú en verdad no puedes perdonar a tu papá, a tu mamá, A un hermano. a un hermano, a un tío que se robó el terreno del abuelo, que se hizo muy, muy viral eso, ¿no? Los terrenos. Pero, o sea, y es real, o sea, yo les voy a contar, o sea, o sea, Dios entró a nuestra vida en un tiempo ya un poco más grandes, pero pues obviamente antes de Dios era totalmente diferente, o sea, no dejar mentir. O sea, llegamos a sufrir bastantes carencias por un papá que no estaba, un papá que estaba. Bueno, al principio. Al principio, o sea, antes de Dios, ¿no? Bueno, la verdad te tocó más a ti porque yo estaba muy Ya está un chiquito. poco más grande, ¿no? Un poco de, bueno, hay maltrato infantil, de vivir violencia doméstica, lo que es común a veces en una familia no cristiana. Disfuncional. Disfuncional, o sea, lo que es común. De veras que yo se los recomiendo. O sea, mucho tiempo yo siendo ya cristiano, es más, hasta ya estaba, según yo, consagrado a Dios y todo. Y no es mentira, luego surgen esas de que te acuerdas y no lo puedes dormir, no puedes dejar ir, no puedes pensar en otra cosa que no sea recordar y vivir otra vez, porque recordar es volver a vivir ese momento. Sí. Y lo vuelves a traer a ti mismo. Y es muy complicado, pero en verdad se los digo, hubo muchísima bendición cuando yo pude llegar a perdonar a mi papá
en este aspecto, por todo lo que habías, cambió nuestra O sea, relación. de lo que había hecho antes Lo que de había Cristo, ¿no? hecho, antes de Cristo, su viejo hombre, lo que llegó a infringir daños psicológicos, mentales. Se nota. Sí, un poco. ¿Ah? Quedan las secuelas. Que el señor Es que restaura, ya, el señor ya grande me restaura el señor. el señor restaura, pero a veces deja la cara de testimonio. Para que me crean cuando lo cuente, ¿no? Sí, claro. No, pero pero sí, llegó a ser mucha bendición. Y no solo bendición para mí, sino la relación que ahora puedo entablar con mi papá. O sea, es diferente, totalmente diferente. Antes, sea como sea, me llevaba, pero había el rencor adentro, el resentimiento. Y eso es algo que no te impide tener una relación viva. Y es lo mismo en un matrimonio. O sea, normalmente el hombre pues, comete errores y la mujer es la que más le cuesta a veces perdonar. Porque las infracciones, los errores que uno comete son dolorosos. Claro. Que realmente dañan. Entonces, cuando tú llegas a ese nivel de poder perdonar, es mucha bendición. Aparte, es un gran paso. Estás en no sé, en un ámbito ya espiritual que llegues en verdad un nivel un poquito más de otro nivel, ¿no? A lo mejor pero ¿ibas a comentar algo No, más? coméntale. Yo recuerdo o sea, aquí pueden ser dos casos, ¿no? O sea, sí, efectivamente de que tus padres o algún familiar, vamos a hablar específicamente de los padres, ¿no? Porque creo que es una figura de autoridad que todos tuvimos en algún momento, quizás, tenemos o tuvimos, o sea, todo el mundo tuvo padres, así, entonces creo que es algo muy común en todos. Que sí es muy importante, digo, pero puede ser el hecho de que si realmente sí nos hicieron algo, o puede ser otra cosa que el enemigo usa, que es creer o sentirnos ofendidos cuando realmente no pasó. Te lo voy a explicar. Porque yo, quizás a Yair le tocó un poquito más esa parte sin Cristo, ¿no? Pero la verdad es que a mí me tocó ya un poquito más relax todo, ¿no? O sea, yo ya, yo creo que recuerdo que a los 5 años, en mis primeros recuerdos ya estábamos en la iglesia, ¿no? Entonces, a pesar de que había, pues, una transformación, porque igual tú sabes que no es así como de que, No, ya vamos a la iglesia, sí, claro. pero a lo que voy es que creo que ya me tocaron valores en casa, ¿no? Y aún así yo le tenía corajes a mis papás porque no me dejaban hacer ciertas cosas, porque me obligaban a hacer ciertas cosas. Entonces, ¿a qué voy? Que el diablo se encarga, como dice Yair, de destruir ese núcleo familiar. O usando las cosas que pasaron, o haciéndote pensar que pasaron, o que están pasando cosas. O sea, yo te lo voy. Cuando mi papá me regañaba, o me corregía, o me gritaba, o lo que sea, ¿qué te anda diciendo el diablo? No te aman. No te aman, no te quieren. O sea, si te quisieran, no te tratarían así, ¿no? Y es el diablo, el experto en mentiras, que nos hace creer que sean ciertas, ¿no? Entonces yo ya le tenía coraje a mi papá por algo que ni siquiera pasó, porque naturalmente que nos amaba, ¿me entiendes? O sea, por algo que no era verdad, yo ya le tenía coraje. O sea, te das cuenta, o sea, no solo es por lo que te hagan, porque también te pueden haber hecho, o sea, porque hay casos, digo, quizás no sea Sí, nuestro, claro. que viven o vivieron con un padre abusador, física, sexual, verbal, ¿no? Y quizás sean temas que no, que no vivimos, gracias a Dios, pero también el diablo te puede hacer creer ¿cómo se llama? Que te ofendieron cuando no, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, el punto es que le tienes el coraje ahí guardado. Y como hemos hablado, viniendo hablando, el perdón es para uno, ¿no? O sea, el perdón libera a uno. Entonces, mira, ya para aterrizar un poquito el tema y ya para ir finalizando, me gustaría que cada uno que digamos un consejo para perdonar. No sé si tengan algo en mente. Yo, por ejemplo, rapidito pienso en, quizás sea un poco egoísta, pero es la verdad. O sea, el Señor nos llamó a poner la otra mejilla. Y sobre todo, pues la Biblia dice que si nosotros no perdonamos... A ver. La Biblia dice que si nosotros no perdonamos, no se nos es perdonado los pecados. Correcto. Entonces, el mejor consejo que te puedo dar, quizás yo, que a mí me sirvió, es piensa en ti. Piensa en que
en la forma que te está afectando el dejar ir, como bien dice la palabra, que eso significa dejar ir, ¿qué te está afectando? ¿En qué te está frenando? ¿Qué te estás perdiendo? ¿Qué bendiciones estás perdiendo por simplemente no perdonar a un papá, a una mamá, a un hermano, a algún compañero, a alguna expareja, ¿no? O sea, piensa en eso y ponlo en balanza si de verdad quieres seguir viviendo cargando eso o mejor ser libre. No sé, ese es mi consejo. Piensa en cuánto te haría bien dejarlo ir. Sí, claro. Te vas a sentir, vas a poder dormir mejor. Ujú. Sí, no, de hecho es eso, ¿no? Te liberas, como dicen, ¿no? O sea, te liberas, te quitas esa carga de encima. Y sí, o sea, digo, probablemente tú, como decía, suena egoísta porque, pues sí, suena egoísta, el hecho de que digas, a lo mejor tú le estás pidiendo algo al Señor y quieres que Él cumpla algo en ti, pero te recuerda que no has perdonado a tal persona, ¿no? Entonces, uno limita, muchas de las veces, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, la palabra lo dice, y Él tiene bendiciones para nosotros, pero a veces uno lo limita cuando no perdona. O sea, hay muchas cosas, pero una de ellas es la falta del perdón, lo que hemos estado diciendo. Entonces, si tú quieres o yo quiero que el Señor cumpla ese propósito, tan fácil, o sea, suena, dices, ay, tan fácil, ¿no? Pero es eso, el perdonar, el soltar el perdón. Ahora, ¿tú Qué cómo egoístas, cómo podrías aconsejar o qué consejo podrías dar para decir cómo perdonar? O sea, ¿qué te puede hacer un poquito más fácil el dejar ir a esa persona? Pues es que no es fácil, o sea, yo, por ejemplo, hablando de mí, he tenido muchas situaciones, he vivido muchas situaciones en las que no he encontrado o una manera de decir, ok, te perdono así de fácil, si no es llenándose de Dios. O sea, si no es yendo a Dios, porque de verdad, o sea, no tenemos la capacidad humanamente para perdonar. O sea, de verdad que eso tiene que ser algo que tiene que venir de Dios porque no, o sea, yo en mi caso lo he hecho orando, o sea, pidiendo más bendición por esa persona que por mí, Ujú. Eso es porque, bueno, eso sí ayuda. ajá, porque no, o sea, definitivamente, humanamente no podemos, o sea, tenemos que ir a Dios, y que Dios sea el que se encargue de crear ese carácter en nosotros, ¿no? O de crear esa, ¿cómo se puede decir? Iniciativa de perdón. Exacto, esa iniciativa de perdón, porque solitos no. ¿Tú? Bueno, pues yo quiero decir dos cosas. La Una primera. dijimos. Ah, caramba. Ok, la primera es de. Yo creo que preguntaste un consejo o una recomendación Ajá, para perdonar. para perdonar y creo que cuando estés en una situación así, en una adversidad así, solo pregúntate, ¿qué haría Jesús? Exacto, muy buena. ¿Sí? O sea, ¿qué haría Jesús? O sea, realmente, ¿se tiraría a buscarme? ¿Iría por mí? O sea, ¿me perdonaría? Daría la otra mejilla. O sea, y bueno, creo que sabemos qué hizo Jesús, ¿no? Claro. Y otra cosa, Wow. ya no siendo egoístas como acá mis compañeros, les quiero nada más, a veces el que tú llegues a perdonar y ese nivel que llegues a alcanzar, a veces ayuda a otras personas. Das un ejemplo, es un testimonio. O sea, tú como creyente, o sea, como cristiano, das un testimonio. Un ejemplo rapidísimo te voy a poner y te voy a dejar pensando con esto. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, Wow. y no fue después del dolor de que ya estaba todo apedreado, porque era algo muy brutal. No te estaban tirando piedritas de grava, o sea, te estaban tirando Pedradas. rocas. O sea, en medio del transcurso del dolor fue cuando pidió clemencia y pidió y perdonó a todos. Dijo, Dios, perdónalos. Sí, dijo, no tomes en cuenta No tomes en cuenta lo que es. Wow. Ahora, entre todo eso, Esteban, dicen que después se abrió el cielo. Vio el cielo abierto. Eso era un testimonio. ¿Qué pasó? Saulo de Tarso estaba entre toda esa gente que estaba apedreando a Esteban. A lo mejor no dice si él estaba apedreándolo o no, pero él estaba allá. Claro. Era uno de los que lo habían mandado a apedrear.
Saulo de Tarso, después conocido como el apóstol Pablo, uno de los más Escribió el 70% del Nuevo Testamento. del Nuevo Testamento y hablando para gentiles, nosotros somos gentiles. O sea, él fue que surgió en base A ese testimonio a que esa, dices, wow. a esa misericordia que tuvo ya después. Eso es importante, te dejo pensando, a veces tú tienes que perdonar para dar el ejemplo. Ahora ya nada más para terminar, quizás estás diciendo, estos locos están hablando como si fuese muy sencillo. No estamos hablando como si fuese muy sencillo. Simplemente creo que tampoco hablamos, perdón, en una posición de autoridad espiritual. Nosotros somos personas como tú y luchamos día con día con ese perdón. Y es un constante estar rindiendo de cuentas, constantemente yendo a Dios preguntando, Señor, ¿qué pago con esto? Constantemente pensar en qué haría Jesús. Es una lucha día a día. Es correcto. ¿Me explico? Y ya para irnos despidiendo, sí me gustaría que también pensaras, que creo que eso va a ser un capítulo después, después un capítulo, Un capítulo después un capítulo. ya estoy hablando como tú. Sí, se pega. Ok, ¿cuántas personas tú tienes que perdonar? ¿No? Empieza con una, puedes ir perdonando a alguien, pero también quiero que pienses, perdón, en cuántas personas tendrías que pedir perdón, porque eso es muy importante igual. como perdonar, como pedir perdón. Y nada más con esa reflexión, ahora sí nos despedimos. Recuerden, síganos siguiendo. Síganos siguiendo. Síganos siguiendo. Les recordamos que el jueves sale el Ta Curioso. Está curioso. Están en las redes, perdón, abajo en la descripción están las redes. Ya nos pueden escuchar en Spotify. Ah, sí. También ya nos pueden escuchar. De verdad les agradecemos el apoyo que nos están dando. Ya son más. Son 10 vistas ya. De verdad agradecemos muchísimo esas 10 vistas, esos 26 suscriptores. Esperemos estar siendo de bendición porque día con día con esos temas, pues para nosotros es bendición. Queremos compartirla. Así que algo más, redes. Todo. No, nada. Suscríbete. Compartan, nos vemos hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Sí. Exacto. Hasta luego, que tengan buenas tardes. Bye. Hasta la próxima. Adiós.